Hello, hello, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Mi nombre es Sofía Niebla, soy estudiante de Estudios Liberales y el día de hoy les haré una pequeña reseña acerca del folleto llamado Cipriano Castro en la caricatura venezolana. Comencemos. Ok, ¿en qué se va a basar esta dinámica denominada Wikirim? Yo daré una pequeña reseña acerca de un folleto histórico, el cual se llama Cipriano Castro en la caricatura venezolana, que muchos lo pueden conseguir en la librería Limesama de la Universidad Metropolitana. Pueden conseguir este o pueden conseguir otros. Bueno, esta revista histórica, folleto histórico, un libro pequeño y resumido de historia, fue escrito por David Ruiz Chatein y fue su coautora la señora Aide Miranda. El nombre de la revista del folleto es Historia para Todos y este es el número 26. Ahora, hablemos un poquito acerca del autor. Chatein es licenciado en Historia de la Universidad Central de Venezuela, egresado en el año 1988. Se ha desempeñado como investigador en FUNRES, que es la Oficina de Investigación Histórica del Congreso de la República. Además, es catedrático universitario de la UNIMED. ¿Quién no ha oído sobre el profesor Chatein, tan querido en nuestra carrera liberales? Por otro lado, tenemos a Aide Miranda, que se destacó en esta reseña histórica con coautoría. Él ayudó muchísimo al profesor Chatein para formular este pequeño folleto. El libro consta de 15 páginas, 7 caricaturas representando el momento del gobierno de Cipriano Castro y una caricatura extra que es la portada, que literalmente es como que el emblema de toda la situación política y económica de esos años. El año de impresión fue 1998 en Caracas, Venezuela. Las impresiones fueron dadas de la mano de Graficastao Asociación Anónima. El montaje fue a través de la Factoría Gráfica y su edición fue por Historiadores SC. Y bueno, como ya había mencionado antes, es un folleto a mano de Historia para Todos, edición 26, denominado Cipriano Castro en la caricatura venezolana. Comencemos un poquito acerca del contenido histórico de este folleto. Este folleto histórico nos hace gran relevancia en el gobierno de Cipriano Castro. Para entender un poquito y ponernos un poquito en contexto, vamos a explicar quién fue Cipriano Castro. Cipriano Castro fue el 18º presidente de Venezuela, nacido en el estado Táchira el 12 de octubre de 1858 y murió en Puerto Rico el 4 de diciembre de 1924. Fue un militar político y dictador, se podría decir, venezolano, que se convirtió en jefe de Estado en el año 1899 y duró en el poder hasta 1908. Fue el primer presidente de facto tras el triunfo de una guerra civil desde 1901, como presidente constitucional de Venezuela. Ahora, ¿qué nos vamos a encontrar un poco en este folleto histórico? Un poquito acerca de los antecedentes de la guerra liberal en la que estaba pasando Venezuela, y su punto central fue la deuda externa que tenía Venezuela en aquel momento y cómo Cipriano Castro afrontó a ella. Vamos a hablar un poquito sobre el bloqueo de las costas venezolanas, ¿ok? La inestabilidad política del país, el enfrentamiento del gobierno con el caudillismo y la disminución de los precios de las exportaciones agrícolas, particularmente del café, obligan a Castro a suspender temporalmente el servicio de la deuda externa. Por otra parte, continúan los reclamos de las distintas potencias europeas, hacen como resultado de daños y los perjuicios sufridos por extranjeros residentes en el país, con motivo de las guerras civiles. Estos problemas continúan siendo los mismos, pero la posición del país era distinta.
Las principales potencias exigían el pago inmediato de su dinero en plena revolución libertadora. Ante la negativa del gobierno a reconocer los reclamos, la suspensión de los pagos de la deuda. Alemania e Inglaterra resuelven bloquear las costas venezolanas a partir del 9 de diciembre de 1902, aplicando la diplomacia de las cañoneras. ¿Qué era la diplomacia de las cañoneras? Era una política internacional que buscaba resolver de forma favorable para un país algún objetivo de política exterior mediante la demostración de la fuerza. Y esto se vio aplicado en básicamente invadir las costas venezolanas para como que recaudar la deuda que tenía Venezuela con ellos. Ellos querían como que invadir Venezuela para obtener su indemnización, se podría decir así. Bueno, un mes más tarde, a esta iniciativa se une Italia. Y poco después Francia, Países Bajos, Bélgica, Estados Unidos y España presentan sus reclamos para que sean considerados junto con los países agresores. Durante este conflicto, el régimen de Castro decreta una amnistía general y maneja un discurso político de corte nacionalista, enfrentando a las potencias extranjeras a la par de los acorazados alemanes e ingleses. Hunden varios buques de guerra venezolanos y bombardean La Guaira, Puerto Cabello y las islas de San Carlos. Sin flota para enfrentar a los agresores, el presidente Castro defiende y retumba su país y proclama: la planta insolente del extranjero ha profanado el sagrado suelo de la patria. Su eco se refleja en la doctrina Drago. ¿Qué es la doctrina Drago? Fue una doctrina anunciada en diciembre de 1902 por el ministro de Relaciones Exteriores argentino, donde habla sobre una respuesta de renuncia a los Estados Unidos a ejecutar la doctrina Monroe. Más adelante les hablaremos un poquito acerca de la doctrina Monroe. Entonces, esto fue suscrita al ministro de Relaciones Exteriores argentino, como ya habíamos mencionado antes, llamado Luis María Drago, mediante la cual, como ya dijimos, argumenta la ilegalidad del cobro violento de las deudas. En este caso, la invasión por parte de Alemania e Inglaterra a las costas venezolanas. Ahora, aquí vemos la mediación del presidente Theodore Roosevelt de los Estados Unidos, obligada por el uso excesivo de la fuerza, contraviniendo los postulados de la doctrina Monroe, como ya habíamos mencionado antes. ¿Qué es la doctrina Monroe? La doctrina Monroe sintetiza en la frase América para los americanos, elaborada en 1823 en Estados Unidos por John Adams, y es atribuida al presidente James Monroe, que establecía que cualquier intervención de los europeos en América sería visto como un acto de agresión que requería la intervención de los Estados Unidos de América. Básicamente nos está diciendo que, valga la redundancia, América es para los americanos y ningún gobierno o poder extranjero fuera de América puede invadir estas costas. Claro, esto tiene varias denominaciones, varias contrapartes, pero en general los europeos no pueden volver a meterse aquí en América, según la doctrina Monroe, porque quien se mete aquí se mete contra los Estados Unidos y desencadena una serie de eventos. Después de que se instaurara la doctrina Monroe con este bloqueo de costas venezolanas, se logra que el conflicto termine con la firma de los protocolos de Washington el 13 de febrero de 1903. Las partes en conflicto acuerdan en un levantamiento inmediato del bloqueo naval, la reducción de la deuda externa de 352 millones de bolívares a 150.9 millones y un cronograma de pagos en forma progresiva, abonando el 30% de los ingresos aduaneros del país. Podemos empezar ahorita a describir un poquito acerca de cada caricatura. Como mencioné antes, eran 7 más la de la portada. Como podemos ver en esta primera caricatura, podemos ver a Cipriano Castro fumándose un cigarro totalmente relajado, y atrás tenemos el
águila que representa a los Estados Unidos, dándole un ultimátum a Venezuela de que no siempre le va a estar sacando la pata del barro a Venezuela, y le pone un ultimátum acerca de la deuda externa. Como ellos nos ayudaron impidiendo el bloqueo de las costas venezolanas por parte de Alemania, Inglaterra y también Italia, ellos también necesitaban sacar algún beneficio. Como dice aquí atrás en el sombrero, donde dice demandas asfalteras. ¿Qué pasa aquí? Que ya Venezuela estaba entrando en el boom petrolero y Estados Unidos necesitaba sacar provecho de eso. En esta segunda caricatura, denominada Un superárbitro, podemos ver que se refleja bastante a lo que era la deuda externa y sus comisiones mixtas por parte de la Comisión Venezolana Belga y la Comisión Venezolana Mexicana. Las reclamaciones belgas, 3 millones de bolívares, fueron rechazadas por mal sustentar por parte venezolana, y su superárbitro Goffard les reconoció casi 11 millones. Este juez era apoderado de los capitalistas belgas que hacían la reclamación. Las exigencias mexicanas, que se remontaban en la época de la independencia, eran reconocidas por el representante del Estado venezolano hasta un monto bastante alto en bolívares. Y también podemos ver al superárbitro español don Ramón Gaitán de Ayala, que condenó a Venezuela a pagar 102.000 libras esterlinas. El periódico El Pregonero afirmó con datos fidedignos que el superárbitro estaba en tratos con el último propietario de la deuda mexicana. Otro caso, pero distinto signo, que ocupó mucho centimetraje de la prensa fue la Comisión Mixta Venezolana-Francesa. Desacordadas las partes correspondientes en dictar y sentenciar, el superárbitro norteamericano Frank Pombley de un total de reclamo de 42.988.000.000 de francos, el cual reconoció una cifra de libras esterlinas. Este fue uno de los pocos casos que se actuó con justicia y en el que se evidencia las adultadas y mal sustentadas que eran la mayoría de las reclamaciones. En esta caricatura podemos observar a Cipriano Castro, el cual está jugando con la doctrina Monroe. Él ya sabía sobre el bloqueo de las costas venezolanas, pero como esta doctrina lo iba a respaldar, él no se preocupaba. Y aquí tenemos atrás a Estados Unidos viendo a Cipriano Castro jugar con la sierra, la cual es la doctrina Monroe, en la cual él dice: aviso, no juegue con la sierra porque esta puede ser un arma de doble filo. En esta caricatura denominada Actualidades, podemos ver que el derecho y la fuerza predomina la fuerza, tristemente. Aunque aquí podemos ver la figura humana, que es Venezuela intentando jalar lo que es la justicia, el derecho. Podemos ver en otro lado, que es donde se inclina la balanza, que es la fuerza y el poder que tienen los políticos, y no solo en Venezuela, sino literalmente en todas partes del mundo. En esta caricatura, denominada Extranjeros de Venezuela, podemos ver cómo los extranjeros entran a Venezuela siendo literalmente muy humildes y salen como unas personas con bastante poder adquisitivo. Y esto es porque en este momento las leyes venezolanas colocan en pie de igualdad al extranjero con el nacional. Por tanto, así como los primeros disfrutan de los beneficios de sus negocios, también podrían estar sometidos a los avatares adversos en nuestros asuntos públicos. No hay furero especial que obligue a reconocerle deudas a los de afuera que no se le reconcienden a los nacionales. Además, los daños sufridos por quienes residen en el país en tiempo de guerra no son responsabilidad del Estado. Como podemos ver, los extranjeros tienen el mismo privilegio de surgir en el país como lo tiene un nacional, poniéndolos en igualdad
y aprovechando las riquezas del país. En esta penúltima caricatura, donde se denomina Su Majestad Imperial Teodoro I, el cual se refiere a Theodore Roosevelt, sentado en un trono como si fuera un rey, es por la mediación de este presidente norteamericano que se obligó a implementar la doctrina Monroe cuando Italia, Inglaterra y Alemania querían invadir las costas venezolanas. Gracias a este no lo hicieron y partes del conflicto se acuerda el levantamiento inmediato del bloqueo naval y también la deuda externa se redujo unos 352 millones, se redujo a la mitad. Entonces se pagó progresivamente y se aplicó la dinámica de abonar el 30% de los ingresos aduaneros del país a la deuda externa. Y por eso vemos a Theodore Roosevelt como un rey. En esta última caricatura podemos ver cómo todos tienen puesto el ojo en Venezuela y en su situación con la deuda externa y el dictamen del Tribunal de la Haya. Bueno, ya hemos llegado al final del video, espero que lo hayan disfrutado mucho y hayan aprendido bastante acerca de el gobierno de Cipriano Castro, de la deuda extranjera y del bloqueo de las costas venezolanas. Mis recomendaciones es que siempre, si tienen la oportunidad de leer estos folletos históricos, en verdad son bastante enriquecedores y son bastante cortos, no les tomará mucho tiempo. Se los recomiendo total. Y bueno, nada, me despido. ¡Chao!